El Rincón de los Oráculos, ese es el nombre de otra de las secciones importantes en nuestro programa En Sombras en la Noche, una sección que va a estar presentada y coordinada por David Escalante. David, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Bienvenido a Sombras en la Noche. Muchísimas gracias, me siento bien hallado en este programa y bueno, vamos a darle dimensión y dignidad quizá a los oráculos de una forma que nadie ha hecho, que no se ha hecho, y vamos a hacer quizá pues un repaso antropológico a través del ser humano, porque son mucho más importantes los oráculos en la psicología y en la filosofía del ser humano de lo que nos imaginamos. David Escalante lleva, pues podríamos decir que prácticamente toda la vida dedicándose a la orientación humana, entre otras muchísimas cosas, por supuesto. Si repasáramos la biografía de David, podríamos estar prácticamente todo un programa, pero a nivel de orientación humana, los oráculos son pues aquella herramienta que más estás utilizando actualmente en tu trabajo, en tu labor. Utilizar oráculos quizás de los más habituales. Aquí hablaremos de muchos, prácticamente de todos, si nos da tiempo, pero hay una serie de oráculos que son los que tú utilizas. Sí, claro, yo como experto en cartomancia, en el tarot, que es el oráculo que más se conoce, hay muchas personas que incluso o no saben qué es un oráculo, o muchas veces se piensan que solamente el tarot es el único oráculo que hay, ¿no? Entonces hay muchísimos oráculos, hoy en día siguen viviendo con nosotros. De momento vamos a empezar, si te parece, en este primer programa pues hablando de los primeros oráculos de la historia, los cuales no se pueden traer porque no era algo físico como unas runas, un tarot, etc. Pero la cuestión es que han habido muchísimos a lo largo de la historia del hombre y siguen habiendo hoy en día oráculos, muchísimos de todas las culturas, mucho más de los que nos imaginamos. Vamos a aprender mucho de oráculos, vamos a aprender a hacer un poquito de historia, a conocer a nivel antropológico, histórico, todos aquellos oráculos, algunos de ellos, los más importantes, que han llegado hasta nosotros, a nivel histórico, a nivel de que se están utilizando todavía hoy en día, que a lo mejor lo utilizamos sin ser conscientes de cuál es su historia, su pasado, de dónde vienen, de sus orígenes, y que con David Escalante, que por cierto es una suerte contar con él para nuestro programa, vamos a ir conociendo. David, si te parece, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a remontarnos en la historia. Vamos a conocer de entrada, pues bueno, qué es un oráculo, para empezar ya pues definiendo el propio nombre de nuestra sección. Pues la palabra oráculo, etimológicamente, viene del latín, que significa oraculum, del orare, obviamente, y significa palabra, significa verbo, significa el que habla. Entonces podríamos hablar de los oráculos de una forma tan primigenia del ser humano es difícil, porque hay dos conceptos de oráculo, ¿no? Pero vamos a intentar aunar en todo un concepto para que podamos entenderlo. Oráculo es el que habla. Lo que pasa que a nivel histórico podemos darle dos significados. El que habla, el que sirve, la persona escogida, la persona que sirve y transmite lo que quiere decir el oráculo, y también a lo largo de la historia se le ha llamado oráculo al sitio donde se efectuaba, donde se manifestaba el oráculo. En el fondo, el ser humano desde los albores de la humanidad ha intentado siempre ponerse en contacto con Dios, ponerse en contacto con los dioses, primero con los dioses y después con Dios, porque el monoteísmo fue después, y después incluso el contacto con el más allá. Entonces, desde los babilonios, los asirios, en el cual tenían a grandes sacerdotes que hacían de oráculos y utilizaban varios, como era la astrología, eran también, pues, hacían sacrificios animales, como también después los hebreos, vamos haciendo ese repaso por la historia, ¿no? Los asirios, que son lo que era la antigua Persia. Los reyes tenían varios oráculos, es decir, varias personas especialistas, varios sacerdotes especialistas en diferentes oráculos. Después vamos pasando al mundo hebreo, en el cual ya el monoteísmo pues ya obviamente empieza en la historia del hombre como concepto de Dios único, y sí que tenían oráculos la cultura hebrea, pero sobre todo lo que hacían era sacrificar a un cordero, y lo que se veía en las vísceras y los humores del animal pues era lo que quería decir en ese sacrificio pues Dios, ¿no? Después vinieron los oráculos mayores, que es como el Antiguo Testamento le llama a los profetas, y a partir de ahí pues los hebreos y los judíos ya no consultaban a los oráculos porque se escuchaba a los profetas, ¿no? Como la palabra de Dios. De ahí nos pasamos en la historia un poco a Grecia y a Roma, que es donde ya cogen una dimensión muchísimo más importante, y sobre todo en Grecia, después Roma lo heredó, pero ya no le dio tanta importancia como a Grecia. Y si te parece, pues podemos dar repaso a los dos oráculos más importantes de la antigüedad. Hablo de la antigüedad en Occidente. En otros programas iremos hablando de los oráculos
igual de antiguos o anteriores, pero por ejemplo en lo que es toda Mesopotamia o por ejemplo en el mundo egipcio o en el mundo de Mesoamérica, ¿no? De América Latina y bueno, y el Norteamérica con los indios, etcétera, etcétera. Desde luego eso nos da a entender una cosa, que siempre el ser humano ha tenido curiosidad por saber un poquito más de sí mismo, de su pasado, intentar descubrir un poco más también de lo que está por llegarnos. Así que vamos a ver algunos de esos primeros oráculos en los que ya se empezaba a confiar en en antiguas civilizaciones, antiguas culturas, y en los que ya pues, bueno, ponían esa confianza en ver qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Que es la pregunta más habitual en estos casos. Pues podemos empezar con el oráculo de Delfos. Esta noche he traído dos oráculos. Empezamos con el oráculo de Delfos, que es no el más antiguo, pero sí el más conocido, y no el más importante, no es lo mismo importante que conocido. El más famoso era el oráculo de Delfos. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver pues, por ejemplo, este grabado que estamos viendo, que es un mosaico, que es muy conocido, que es del rey Geo, visitando a una pitonisa, visitando a una sibila en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era un sitio, era un templo con un recinto religioso que llegó a ser el sitio más importante, el centro del mundo. Porque incluso, bueno, tenemos que decir que el oráculo de Delfos nació en el templo del dios Apolo. Fue el templo más importante de la historia ofrecido al dios Apolo, en el cual las pitonisas, o sea, las mujeres, que en el fondo empezó ahí todo un clan sacerdotal, sobre todo con sacerdotisas, porque se escogían a mujeres vírgenes, mujeres que no tuvieran nada que esconder en su vida, que tuvieran una vida lo más recta posible, y entonces ellas de alguna forma pues se ofrecían, hacían votos para vivir toda la vida, dedicarse al templo de Apolo, y de esa forma pues se ponían en un sitio concreto, porque curiosamente los oráculos, esto es muy importante, estaban en sitios concretos físicos, en sitios de poder, que se llama, en montañas, en bosques, en los cuales quizá por energías telúricas, etcétera, pues ahí se podía manifestar más pues un poco los canales que puede tener el ser humano para poder ponerse en contacto con el más allá, por decirlo de alguna forma. Y nos ha llegado, David, documentado todo el proceso, es decir, cuando alguien iba a hacer una visita a estos oráculos, nos ha llegado esa información, tenemos la posibilidad de saber cómo funcionaba, quiénes formaban parte, es decir, todo lo que nos has contado es porque está documentado de que efectivamente esas personas, esas mujeres, debían pasar toda su vida ejercitando esa profesión, o bueno, entre comillas, profesión. Sí, no, entre comillas no, era su profesión. Era su profesión de por vida. Era su profesión de por vida, además se hacía solamente una vez al mes, los días 7, que era el día del dios Apolo. Lo que pasa es que llegó a ser tan importante y las colas eran tan largas, en las colas habían desde reyes hasta gente pobre, que pues, tuvieron que habilitar pues, otros días del mes para poder hacer la consulta al oráculo. Sí está documentado, incluso hay grabados, después vamos a mostrar que hasta en la Capilla Sixtina aparece una sibila sentada en el oráculo de Apolo, sentada en el oráculo de Delfos, hablando y dando sus visiones sobre el presente y sobre el futuro, ¿no? Es curioso porque ahora vamos a ver una fotografía en la cual se ve las ruinas del oráculo de Delfos, lo que nos ha quedado hasta ahora en Grecia, en la cual pues, veremos que realmente era un recinto muy grande, que era un recinto con poder religioso, que era un recinto donde realmente alrededor de donde estaba el oráculo de Delfos, el templo de Apolo, pues se construía la ciudad, ¿no? Y creaba importancia. Esto podemos visitarlo hoy en día. Ahora aquí podemos ver en las ruinas de... Imagínate poder estar ahí, Joaquín, en su momento de máximo esplendor. Momento, y ahora visitando este sitio que debe tener una magia increíble, porque esto llegó a ser el centro del mundo, estaba considerado del mundo conocido. Venían reyes y venían todo tipo de personas de diferentes estirpes para poder consultar a las sibilas, porque bueno, eran personas que también pues, hacían ayunos, tomaban sus hierbas y de alguna forma pues, se concentraban, se ponían en punto de estado alterado de conciencia y hablaban de lo que se supone que interpretaba el oráculo, ¿no? Ahí en ese punto, que supongo que era un punto geocéntrico, geomántico, etcétera, importante para poder provocar eso a alguien sensible
como eran las pitonisas. Pues esta semana, David, nos vamos a quedar con el oráculo de Delfos, el primero que vamos a conocer. Vamos a ver esa imagen que nos comentabas antes de esa sibila, porque es curioso encontrar entre tantas pinturas, entre tantos personajes como hay en la Capilla Sixtina, pues que se mostrara la sibila, que, bueno, que se pintara este personaje, entre comillas. Esto es lo que tú me comentabas antes, ¿no? Una forma de mostrar, ¿no?, que realmente hay una demostración histórica. Esto es una parte, un trozo, una sección de la Capilla Sixtina, de los frescos que hay en la Capilla Sixtina, nada más y nada menos, donde Miguel Ángel pintó, le quiso dar importancia a la labor que hacían realmente las sibilas, las pitonisas, sentada. Obviamente todo esto aquí lo representó Miguel Ángel como él lo pensó, pero bueno, sentada en un sitio concreto, una sibila, si ves, tiene un pergamino abierto dando información de lo que ella había escrito, pensando y concentrándose en el momento de la pregunta de la persona que tenía delante, ¿no? O sea, en la Capilla Sixtina tenemos constancia de que existían las sibilas y obviamente que existía el oráculo de Delfos como oráculo y templo al dios Apolo. Bueno, pues buena forma de empezar, sin duda, hablando, conociendo los orígenes más remotos de los oráculos. Nuestro rincón de los oráculos todas las semanas va a traernos David Escalante, como no, en imágenes, en ocasiones, como hemos visto en esta primera edición del programa, pero también físicamente algunos de los oráculos de los que hoy nos han llegado, pues ese material para poder hacer las consultas y que vamos a ir conociendo en esta sección. David, gracias por este inicio, por este primer espacio. Gracias a ti. La próxima semana mucho más. Mucho más, mejor. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Vamos a continuar, después de haber hablado un poquito de estos oráculos, nuestro programa sigue adelante.